a cargo del predicador, nuestro querido hermano Eugenio, que Dios use su vida. Amén. Me impactó mucho recién, ¿no? La lectura o la palabra o la reflexión de nuestro hermano Celestino, ¿no? Que en la simpleza está la sabiduría, ¿no? Y las personas que tienen ya su edad y han pasado por momentos, situaciones y tienen esas palabras que llegan al corazón, ¿no? Muchas gracias, hermano. La verdad que fue de mucha bendición. Y también la oración, ¿no? Cuando estuvimos orando por todas las necesidades que hay, porque estamos viviendo unos tiempos con mucha necesidad, tanto a nivel mundial, a nivel país, a nivel comunidad, a nivel personal, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy difíciles y a veces, como decía Eva, si bien somos cristianos, somos personas de fe y sabemos que el Señor está con nosotros, muchas veces también nos sentimos solos, ¿no? A veces perdemos las fuerzas y de eso quería hablar en esta mañana. En principio, bueno, quería hacer una breve oración. Padre amado, bendito Dios, pongo delante de tu presencia esta palabra que voy a compartir con esta hermosa comunidad, Señor. En esta mañana, Señor, sujetamos nuestra mente a la obediencia a Cristo Jesús y que nuestros oídos estén prestos a escuchar esta palabra, Señor. Que el Espíritu Santo esté hablando a través de mi boca, Señor, y que todo espíritu de distracción e interferencia, Señor, sea echado afuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y quería compartirles dos palabras, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, uy, el Señor no me habla, pero el Señor te habla en todo momento. Hay que tener el oído presto a escuchar, ¿no? Hay que estar atentos en todo momento. Y el Espíritu Santo también está ahí como una lámpara ahí encendida para que nosotros estemos atentos a escuchar la voz de Dios. Y ayer a la mañana hablaba con mi esposa, con Anita, y le decía, no tengo una palabra concreta para compartir, porque sí, recibimos palabras, yo todas las mañanas con mucho fervor, ¿no? Recibo la palabra en los devocionales que nos envía el pastor, compartimos alguna palabra, pero digo, Señor, algo contundente, algo que sea comida poderosa, ¿no? Como el guiso de lentejas que hice ayer al mediodía, ¿no? Que me llene. Claro. Que me llene, ¿no? Que me dé calor, que me dé el fuego. Y por eso le decía, el oído presto a escuchar la palabra de Dios, y en un simple reel del celular o de la televisión, el Señor me habló, ahí me despertó el corazón, Y le puse como título, no camines solo. Amén. Y hoy Eva volvía a hacer hincapié en la oración sobre estos momentos que muchas veces pasamos de soledad, ¿no es cierto? Por más que nos sentimos acompañados por el Señor, pero a veces hay momentos difíciles. Y quiero que me acompañen y vamos a leer dos porciones de la palabra. Una que está en Juan 5, del 1 al 9,
y la otra que está en Marcos 2, del 1 al 5. Y vamos a ver dos situaciones con dos personas con la misma aflicción, pero distintas situaciones. Juan 5, del 1 al 9, dice así: el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto y tanto que yo voy, otros descienden de antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Jesús le preguntó, verso 7, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Quiero que hagamos un hincapié en esos versos, ¿no? Y tenemos en Marcos 2, Jesús sana a un paralítico, misma situación, misma enfermedad. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Dos situaciones, dos paralíticos. Me enfoqué no en el Señor, que es el que puede hacer el milagro, el que hace el milagro, ¿no? Y me puse en el lugar de esas dos personas, ¿no es cierto? Y vivimos en este tiempo donde estamos rodeados de personas. A cada lugar donde nosotros vamos, nos encontramos con personas. En este ámbito estamos rodeados de personas. Vamos a hacer algún trabajo y hay personas. Por ahí estamos estudiando en la facultad, en la escuela, en la primaria, en el jardín de infantes, los niños rodeados de chicos. Pero muchas veces eso no basta, nos sentimos solos. Muchas veces sonreímos en público, ¿no es cierto? Qué lindo, ¿no? Nos sentimos como que la gente ve a una persona superada, pero lloramos en silencio. Amamos a Dios, somos conscientes de eso, pero ¿cuántas veces nos sentimos cansados, no? Me pongo en primera persona y también en tercera persona, ¿no? Porque hay personas que están padeciendo esa situación. Hay hermanos que vienen a la iglesia, pero por dentro sienten que ya no pueden más. ¿Cuántas veces sucede esto, no?
que nos vemos fuertes por fuera, pero por dentro estamos destrozados. ¿Te pasó algo alguna vez? ¿Alguna cosa así? A mí sí. Una de las armas más poderosas del enemigo es aislar a las personas, ¿no? Cuando nos sentimos solos, aislados, o cuántas personas están en soledad y maquinan, ¿no? Porque el enemigo empieza a poner pensamientos negativos, pensamientos de derrota, pensamientos de odio, pensamientos de resentimiento, pensamientos de envidia, todo tipo de pensamientos. Cuando le damos lugar en la soledad y en la mente al enemigo. Cuando una persona queda solo, cuando yo quedo solo, cuando vos quedás solo, somos totalmente vulnerables, ¿no es cierto? A cualquier ataque, tanto físico como espiritual. Pero cuando alguien tiene hermanos en Cristo que lo levantan, la cosa cambia, ¿no es cierto? Nosotros estamos para sostener, para acercar al hermano a la presencia de Dios. Y cuando acercamos al hermano a la presencia de Dios, ahí ocurren los milagros. Muchas veces yo he sentido que mis hermanos están orando por mí. Yo cuando estaba con la aflicción, ¿no? Afección física, ¿no? En ese problema de alergia que estaba totalmente alergizado y clamaba a Dios, pero yo sentía que había un ejército orando a favor de mí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Señor. Qué importante, ¿no? Que hay gente, pero hay hermanos que están orando, que están clamando, que están dispuestos. Y el primer pasaje leído de este paralítico de Betesda, cuando Jesús llega al estanque, ¿no? Vemos montones de personas que estaban confiando, ¿no? en ser metidos en ese estanque donde se decía que cuando se agitaban las aguas sucedían los milagros. Todos tenían a alguien, el ciego quizá estaba guiado por, dale, anda por acá, vení por allá, adentro del estanque, uy, veo. El paralítico lo agarraba a otro, lo metía, lo zambullía en el estanque, salía. Pero este hombre hacía 38 años que estaba solo. Imagínese los pensamientos, lo que ocurría en su cabeza, la derrota, decir y creer que como no tenía a nadie, iba a terminar sus días ahí en el estanque, esperando. Quizá, como decíamos, su misma soledad lo llevaba a pensar cualquier cosa de todos los que lo rodeaban. ¿Por qué estaba solo? No sabemos por qué, pero seguramente su cabeza le estaba jugando una mala pasada. 38 años, no era un día, ni dos, ni tres, ni un mes, ni un año, 38. Toda una vida, 38 años de soledad. Y la pregunta de Jesús es contundente. ¿Querés ser sano? Pero cualquier persona normal diría, sí. No. Él pensó en su soledad. No tengo quien me introduzca en el estanque. Y puso su fe en el estanque. Pero estaba el dador de la vida frente a él. ¿Cómo te trastorna y te confunde la mente cuando estás solo, hermano? Cuando estás solo, los pensamientos cambian. Cambia el paradigma de tu mente, de tu forma de ver las cosas. Está todo distorsionado, por eso te digo, cuando uno está solo es vulnerable a cualquier tipo de situación. No tengo quien me meta en el estanque, dijo. No dijo no tengo fuerzas, no dijo no tengo fe. Quizá tenía fe, pero no tenía quien lo meta en el estanque. No dijo sí, como diría cualquiera de nosotros, Señor, sí, quiero ser sano. Dijo no tengo a nadie. Qué feo no tener a nadie, ¿no? Y quiero que esta palabra sea de reflexión, porque el Señor me habló a mi corazón, ¿no? Tenemos esa misión, ¿no? De estar, de acompañar, de clamar, de orar, de visitar, como hicieron los hermanos que visitaron a personas, ¿no? Qué bueno poder ser un cuerpo en Cristo y cumplir esa tarea tan importante, ¿no? Qué herida grande, ¿no? Tenía en su cuerpo, pero más grande era la herida que tenía en su intelectualidad, ¿no? En su espíritu, ¿no?
mientras otros tenían quien lo ayudara, él estaba solo. Yo creo que igual que ese hombre, hay personas heridas, cansadas, paralizadas emocionalmente, luchando en silencio. Quizás seamos nosotros mismos, ¿no? Y lo más doloroso, que no siempre lo más importante es el problema, ¿no? Sino sentir que nadie está. Qué feo, ¿no? Qué feo sentir cuando nosotros nos sentimos que nadie está. Yo puse el ejemplo mío cuando estuve mal y sentía el poder de la oración que me daba fuerzas, pero muchas veces hay hermanos que sienten que nadie está y ahí tenemos que estar nosotros. ¿Cuánto cuesta, no? Pelear solo, cuánto cuesta levantarse solo, cuánto cuesta seguir cuando nadie te llama, nadie te abraza, nadie te acompaña, cuando como cristianos sabemos que Dios está con nosotros, pero no están los hermanos, no están los que tienen que estar para levantarnos, no están a quien Dios puso, ¿no es cierto?, para sostener. Podemos confiar, podemos creer que hay un Dios que puede hacer milagros, puede sanar, puede liberar, pero si no está el hermano ahí para apoyar, muchas veces no tenemos fuerzas. ¿Cuántas personas se apartan del camino de Dios porque se sienten solos por una palabra que les han soltado y se la creen? ¿Cuántos casos conocemos? Hicieron una campaña, hicimos, ¿no?, como iglesia, donde la mayoría de las personas eran gente herida que se había apartado de los caminos de Dios porque los han dejado en soledad, donde hay juicio, donde hay condenación. Y nosotros no estamos para eso, hermano. No estamos para eso. Nuestra misión es totalmente opuesta. No somos quien para juzgar porque el único juez es Dios. Y la iglesia muchas veces hemos cometido, porque me incluyo, ese error. Es fuerte, ¿no? Es una palabra que el Señor puso en mi corazón y lo veía este hombre solo, ¿no? Y me sentía, y me llevaba a ese lugar, ¿no?, a ese estanque donde creían que estaba el milagro, pero el milagro venía en busca de ese hombre. Era Jesús. Amén. Era Jesús. El mismo que vino por cada uno de nosotros. Amén. Pero al cual dejó a cada uno de nosotros para que sostengamos al hermano. Porque Santiago dice, oren los unos por los otros, ¿no es cierto? Y tenemos que hacer caso a esa palabra tan poderosa, ¿no? Porque en la unidad está el poder de Dios, ¿no? Dice la palabra que cuando hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy entre ustedes y cosas suceden. Lo hemos visto. Me impactó mucho el testimonio que dio la hermana que no pudo llegar hoy con su hijo, con su familia, ¿no? Tenemos testimonios poderosos del poder de Dios en nuestra vida. Cuanto más somos clamando en un mismo sentir, en un mismo espíritu, el Señor obra con poder. Pero tenemos otro pasaje que compartimos, ¿no es cierto? El paralítico del techo, lo llamé yo, ¿no? En Marcos 2. Aparece otro paralítico, pero esta historia es totalmente diferente. Una persona que no se podía mover, estaba totalmente paralizada, y de repente sucede algo que nadie se lo esperaba. Imagínense, estaba Jesús, sabían que el Señor estaba en ese lugar. Imagínense si dicen Jesús está en la plaza de acá a la vuelta. Pero salimos corriendo todos a recibir, ¿no es cierto?, lo que el Señor tenía. Imagínense el lugar, pero lleno de gente. El Señor preparándose para dar una palabra y de repente vienen 4 locos corriendo. Me imagino yo pidiendo espacio, pidiendo lugar, los dos de adelante con una mano sosteniendo la camilla y con la otra corriendo gente, al no encontrar forma de paso. Dale, trepemos, no sé, él tiene que recibir el milagro. Hoy nuestro amigo se va sano, hoy nuestro amigo se va sin ninguna aflicción, sin ninguna afección física, hoy él tiene que recibir el milagro. Y nosotros tenemos que hacer como esos amigos cuando vemos una persona en necesidad. Ay
anda al médico, sí, el médico es importante, sí, hacerse los estudios es importante, pero acá estamos nosotros, vamos a orar para que el Señor te sane, vamos a orar, vamos a estar ahí, vamos a clamar. Somos el cuerpo de Cristo. Tenía 4 enormes amigos, 4 enormes hermanos, que no lo abandonaron, que lo cargaron, que soportaron su peso, que hicieron lo imposible para que ese milagro sucediera. Porque cuando Jesús vio semejante acto de amor, automáticamente le dijo, dejá tu lecho y andate, ya estás, sos sano. Amén. Pero, ¿qué fue la influencia mayor para que esta sanidad ocurra? La actitud de los hermanos, la actitud de los amigos. Y la palabra dice, y al ver Jesús, la fe de ellos. Porque el paralítico podía tener fe, pero el Señor que vio la fe de ellos. Y dijo, sé sano, toma tu lecho y vete. Hay momentos donde uno está tan mal, yo me he sentido mal, vos seguramente te sentiste mal, quebrado como mencionaba la hermana, ¿no? La ovejita con la patita quebrada, ¿no? ¿Cuántas veces nos sentimos quebrados? En el espíritu incluso, en las emociones, en lo físico, con dolores, donde sentimos que las fuerzas se agotan, hermano. Yo me sentí así cuando estuve mal. Pasaban los días y no me sanaba y oraba al Señor y hacía todo. Fui al médico, hice todos los estudios, pero pasaban los días y eso seguía y se iba la alergia y después me volvía a brotar. Es terrible. Hay cosas peores, ¿no? Yo hablo por mi experiencia cercana. Por mi experiencia cercana. Y a veces la fuerza se agotaba y decía, bueno, tendré que estar toda la vida con esto. Será algo que... Pero después empezaba a orar y a clamar a Dios y sentía ese fuego, ¿no? Ese poder de Dios. Y bueno, acá estoy. Gracias, Señor. Gracias a Dios. En ese momento yo sé que estaban esos amigos, que oran, que ayunan, que llaman, que abrazan y que sostienen. Esos amigos somos nosotros, hermano. Esos amigos somos nosotros que nunca tenemos que dejar de hacer eso. No importa, todos tenemos distintos orígenes, distintas formas de ser. Quizás no te guste ni siquiera como es tu hermano, que es normal que suceda, porque no con todos te vas a llevar bien y vas a congeniar, pero ahí obra el cristiano. Ahí obra el cristiano. A orar, a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, a sostener. Amigos que te dicen, hoy vos no podés caminar, vamos. Nosotros te vamos a llevar a la presencia del Señor. En Jesús solamente podemos encontrar esa paz. En Jesús podemos encontrar sanidad. En Jesús podemos encontrar milagros. Y mucho, mucho, mucho más. Hay cosas que no las podemos imaginar porque limitamos el poder de nuestro Dios. ¿Cuántas veces limitamos el poder de nuestro Dios? Hay que meterse en el río profundo, en las profundidades de Dios. No podemos estar en la orilla, no podemos estar haciendo la plancha, no, estamos en las profundidades de Dios. Yo lo hablo por mí, ¿no es cierto? Porque muchas veces hacemos la plancha o improvisamos en el Señor. No hay que improvisar en Dios. 2 paralíticos, 2 realidades. El de Betesda, solo, esperando ayuda, rodeado de gente, pero abandonado, 38 años. El del techo, acompañado, sostenido, rodeado de fe y llevado a Jesús. Todos en algún momento, hermano, te lo tengo que decir, vamos a pasar situaciones. Quizá hoy estamos ahí arriba, pero mañana vamos a pasar alguna situación. Pero no podemos caminar solos. No podemos caminar solos. Habrá días de tristeza, de enfermedad, de desánimo,
de ataques, de cansancio espiritual. En ese momento se nota quién está verdaderamente con nosotros. Todos necesitamos amigos. Amén. Todos necesitamos Amén. hermanos. Amén. Yo te invito, ¿no? Que si ves una situación, estés ahí acompañando. Si ves una situación, estés ayudando en lo que puedas. Muchas personas no necesitan dinero. El dinero es algo que lo necesitamos, pero hay cosas más importantes. Quizá un abrazo, una palabra de aliento, un vamos que se puede. Oremos, no aflojes, no tires la toalla, como diría el porteño. No tires la toalla, hermano, porque el Señor está con vos. Y yo te acerco por eso. Si te alejaste, como la prédica del domingo pasado, si te perdiste, si sos una ovejita perdida, sí, el Señor te trae a tus brazos, pero yo soy el hermano que te va a acompañar. Amigos de fe, hermanos comprometidos, gente que ore por nosotros, gente que permanezca en los días más duros. A veces solo somos personas que venimos a dar gracias a la iglesia, pero eso no está bien completamente. Sí, lo tenemos que hacer, pero hay mucho más en Cristo. Hay mucho más en Cristo. Tenemos que ser como esos 4 amigos que cargamos al que está herido, al que está abatido, al que está mal, al que no conoce. ¿Cuántas personas no conocen del Señor? Y ahí tenemos que estar nosotros, sin vergüenza, sin ningún tipo de problema. A veces nos sentimos que no somos capaces, o intelectualmente, o a veces nos creemos que no somos tan conocedores y eruditos de la palabra o teólogos, pero ningún teólogo salvó al mundo, ¿no? Tenemos que poner nuestra fe en acción y nuestra obra en acción. Gloria a Dios. Muchas veces, hermano, el milagro comienza cuando uno decide cargar a otro a los pies de Cristo. Quizá si no tenemos esa acción o ese acto de amor, esa persona no puede llegar o esa persona se pierde, ¿no? El milagro comienza cuando uno de nosotros decide llevar a alguien a los pies de Cristo. Y para terminar esta palabra, esta reflexión, esta prédica que quiero que sea de bendición para tu vida, vuelvo a repetir, el enemigo quiere aislarte, pero el Señor desea rodearte de una familia espiritual. Esta es la familia que el Señor quizá eligió para cada uno de nosotros. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos. Prestemos atención, estemos alerta. Hasta la vida del pastor, de la pastora, quizá pensamos que hay madurez espiritual y que pueden manejarse con su relación con Dios o me ven a mí, ven a mi esposa, lo veo a cada uno de los hermanos y digo, no, están firmes en Cristo. No, quizá hay cosas que no vemos, hermano, pero sí tenemos que estar ahí, velando, clamando por cada uno de nuestros hermanos. El enemigo, como te digo, quiere aislarte, quiere apartarte, te quiere sacar del foco, te quiere sacar de esto que es una gran comunidad en Cristo, donde tenemos que hacer la voluntad de Dios. Es una familia espiritual, ¿no? El enemigo te dice, arreglate solo, pero la palabra de Dios en Gálatas 6 dice, lleven unos las cargas de los otros. Lleven unos las cargas de los otros. Nadie fue diseñado por Dios para pelear solo. Hoy quizá alguien se sienta como el paralítico de Bethesda, sin fuerzas, solo, sintiendo que nadie está. Pero hoy Jesús sigue levantando personas, hermanos, amigos, que cargan a otros hasta su presencia. Qué bendición es tener, ¿no?, en esta comunidad, hermanos, que cuando ya no podés caminar, te llevan ellos mismos hasta la presencia de Dios.
Y bueno, quería hacer una oración, si se ponen de pie y Sí, Señor. Muchas gracias. poder darle gracias al Señor por esta palabra compartida. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Gracias por poder estar en este lugar. Como decía mi hermano, gracias por un día más de vida. Gracias por un despertar, por un poder darte gracias en esta tu casa, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque nunca nos abandonás. Gracias por los hermanos, Señor. Bendigo a cada uno de ellos, los que hoy llegaron, los que no pudieron llegar, Señor. Gracias por esas personas que ponés para sostenernos en los momentos difíciles, Señor. Te doy gracias, mi Dios, por cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que nos estés usando, Señor, para ser de sostén, Señor, cuando un hermano esté en dificultad, cuando un hermano esté caído, Señor. Le pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que sane, Señor, toda soledad, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Todo cansancio, Señor. Amén. Toda herida de corazón, toda carga, Señor, que alguien esté llevando en silencio, Padre. Quizá, ¿cuántos hermanos puede haber que esté llevando una carga en silencio, Señor? Levanta al que esté paralizado, Señor, en el Espíritu. Anima al que esté perdido. Anima al que perdió la fuerza, Señor. Y sostener, papá, al que no puede caminar solo, bendito Dios. Poner en nosotros, Señor, el corazón de estos 4 amigos, Padre. Te lo pedimos hoy en el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Para cargar a aquel que está débil, para acompañar al herido y para acercar heridas a tus pies, Padre amado. Sabiendo que si alguien hoy se siente como ese paralítico de Bethesda, Señor, tú estás para levantarse, tú estás para restaurar y tú estás, Señor, para hacer milagros. Bendito Dios, te entregamos este tiempo, te pedimos que nos acompañes de regreso a nuestros hogares y te pedimos que nos empoderes, Señor, para poder hacer la obra. Diciendo una vez más que los mejores días en Cristo para nuestras vidas son los que vienen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.